Seguimos en ampliación de noticias, 8:37 de la mañana. Jorge Turpo y Carlos Villarreal. Vamos a conversar ahora con el congresista Valdemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, a quien le agradecemos, por supuesto, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está, congresista Cerrón? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, señor Carlos Villarreal. Muy contento, felicitarlos por su 58º aniversario de RPP. Creo el periodismo es de fiesta, igual que todos los peruanos. Muchas gracias por su palabra, señor Cerrón. Bueno, nos interesa saber en realidad qué es lo que está pasando en la interna de la bancada de Perú Libre, porque ustedes señalan de que no hay diferencias. Sin embargo, escuchamos opiniones diferenciadas, discrepantes, con relación a un tema fundamental, que es el respaldo a este nuevo gabinete. Usted dijo el día de la juramentación que esto era una traición, me refiero a la conformación de este nuevo equipo ministerial. Pero hay parlamentarios que sí respaldan al gabinete de Mirta Vázquez. Ayer hemos conversado con Oscar Sea, por ejemplo, hablar de que hay hasta 7 congresistas que sí le van a dar la confianza. ¿Qué es lo que está pasando, señor Cerrón? ¿Ustedes le van a dar como bancada esa confianza al gabinete de Vázquez? Sí, muchísimas gracias. Hay diferentes versiones, por ejemplo, de que Perú Libre se ha dividido, que la bancada llega a un antagonismo, hay un chat que hace un acoso político, lo cual es totalmente falso. Lo más bello de la democracia es la pluralidad de opiniones, versiones, reflexiones. Perú Libre tiene una apertura suficiente para que cada congresista manifieste lo que siente, lo que piense y sobre todo cómo se proyecta a nivel nacional. Nosotros todavía no tenemos una decisión sobre el voto de confianza porque como hombres objetivos sabemos que hay que dejar trabajar. Tenemos un mes, sobre todo, para ver cómo desarrollan, cómo trabajan, y mientras tanto podemos dar nuestros puntos de vista, nuestras reflexiones dentro del margen y respeto a la democracia. Sí, pero, yo me refiero al tema de la unidad de criterios. Es cierto, en una bancada pueden haber discrepancias, ¿no?, como en todo grupo humano, pero, por ejemplo, el congresista Oscar Sea escribió en su Twitter que lo que usted ha manifestado cuando dijo que era una traición, no expresaba el sentir de toda la bancada. Por eso iba mi pregunta y mi inquietud, ¿a qué pasa en la interna? Correcto, en una bancada se habla por mayorías. Por ejemplo, cuando en el Congreso se aprueba una moción, se aprueba por mayoría y no todos están de acuerdo. Eso no significa que hay una ruptura o hacer un drama como muchas personas lo están haciendo. Por ejemplo, hay un tema de la intimidad del chat. La intimidad del chat es para conversar, dialogar. Alguien lo sacó con mala intención y se empezó a decir y tergiversar cosas que no son. Yo invito a que vean el chat, siempre será un tema de libertad, expresar y sentir lo que se siente, lo que se piensa, lo que no significa una ruptura o pasarse al otro lado o ser oposición. Significa dar tu punto de vista para mejorar. Bien, señor Cerrón, y ahora buenos días. Le saluda Jorge Turpo desde Arequipa. ¿Cómo está, señor Cerrón? Felicidades. Gracias. Igualmente, dígame, salió el señor Bellido del gabinete, el dólar baja, hay cierta expectativa de tranquilidad en el país. ¿Cuál es su lectura de este tema? Y los únicos inconformes parecen ser parte de la bancada de Perú Libre. No, de ninguna manera. Nosotros sabemos que como en toda la vida hay cambios, se tienen que desarrollar los cambios. Es natural, pero atribuir a que suba y baja el dólar porque sale una persona ya me parece una cuestión de capricho, subjetivo, ¿no? Y si mañana vuelve Bellido, entonces sube el dólar. Si la solución está en que Bellido esté, entonces hay que mandarlo a Bellido a otro país para que el dólar sea pues equivalente a Bueno, más que Bellido, creo que es la inestabilidad, claro. ¿no? Correcto, tener gobernabilidad. eso es lo de bueno, qué bueno que se esté entendiendo así a nivel nacional. Aquí está en función de la inversión de las empresas, de la confianza que tienen las empresas en nuestra patria para poder invertir, y eso es lo que hace que suba o baje el dólar, no tanto una persona. Ahora, por eso es importante que dentro del gabinete ministerial se considere personas que tengan la misma dirección política para que podamos nosotros como Perú Libre, como Pedro Castillo Terrones, quien tiene nuestro apoyo, es pues cumplir, por ejemplo, la declaración de emergencia en salud, educación, agricultura y el cambio de constitución, que es lo que los peruanos votaron por nosotros. ¿Qué le ha parecido que ayer la primera haya dicho que la Asamblea Constituyente no está en la agenda del gobierno, no es una prioridad con respecto a este tema?
Por eso decimos, güey, cuando nosotros hacemos una promesa a nivel nacional en campaña, en primera vuelta y en segunda, nosotros hemos hecho esa promesa al pueblo. No hacerlo, no desarrollar significa una traición y es normal. No personalicemos, pero ya no vamos a poder cumplir en tanto se esté manifestando. ¿La eso. declaración de la Premier le parece una traición, lo que he dicho ayer? No, pues la Premier nunca se ha comprometido con un cambio de constitución. Nosotros sí, como campaña. Pero en campaña se dijeron muchas cosas, ¿no? Incluso se prometió el indulto al señor Antauro Humala, que legalmente tampoco se puede hacer. Claro, por eso hay que tener en cuenta que nosotros debemos manejar una misma línea, una misma dirección política para cumplir lo que nosotros hemos sido capaces de ofrecer en la campaña. Es decir, yo le ofrezco, por ejemplo, al pueblo peruano la renegociación del gas, de la minería, y alguien viene y dice, ¿sabes qué? Eso no está en nuestra agenda. Entonces, la persona que está diciendo no está traicionando porque no obedece a la dirección política, pero nosotros como peruanos sí nos sentimos traicionados porque no se está cumpliendo el programa de quienes han llegado al gobierno. Es sencillo de entender. ¿Y qué hacer con esos traidores, señor Cerrón? ¿Qué hacer con esos traidores según su manifestación? No, un momento. No hay traidores, sino existe una traición en el sentido de que no se va a cumplir lo que se está haciendo. Pero alguien comete esa traición, ¿no? La traición no llega así del aire. Por eso, nosotros continuaremos con el trabajo que Perú Libre ha ido proyectando. Y no solamente es Perú Libre, sino es la expresión de muchos peruanos que desean cambiar y mejorar la condición en que se encuentra. Señor Cerrón, ¿su bancada aceptará reunirse con la Premier Mirta Vázquez, que ha anunciado ayer justamente una serie de citas con los representantes de los congresistas, con los voceros, con estos grupos parlamentarios? Sí, lo mejor que tiene el Perú, lo mejor que puede tener el mundo, la humanidad, es el diálogo, la conversación, los acuerdos, sobre todo los consensos que vamos a buscar encontrarlos más adelante. Nosotros no estamos radicalizando, estamos pues en un plan de cerrar las puertas, obstruir. Fíjese que nosotros no estamos de acuerdo, pero eso no significa obstruir el desarrollo de la gobernabilidad del país, la democracia. ¿Qué le van a plantear a la Premier en esa reunión? Lo que nosotros planteamos es lo que hemos ofrecido en campaña. En concreto, por favor, ¿qué le van a plantear en la agenda de esta reunión que se debe realizar ya esta semana que comienza el lunes? Plantearemos pues que se continúe con la renegociación del gas, se continúe la reforma agraria, se continúe también con los procesos de democratización a través de la Constitución en nuestro país. Ok, señor Cerrón, le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y regresamos para terminar este diálogo con usted. Vamos a los anunciantes. 47 minutos, seguimos en ampliación de noticias y estamos conversando con el congresista Valdemar Cerrón Rojas, vocero de la bancada de Perú Libre. Congresista, entonces, ha dejado claro usted lo que se le va a plantear a la presidenta del Congreso. ¿Y cómo piensan canalizar? Es decir, usted nos está indicando de que van a insistir en estos temas de fondo que han planteado desde el gabinete que lideraba el señor Bellido. Y si no hay esa confluencia, digamos, del diálogo, de estas ideas, ¿cuáles van a ser los pasos o las alternativas que ustedes planteen en el Congreso? Sí, para serenidad y alegría de todos los peruanos, sí tenemos un acercamiento con la Premier Mirta Vázquez, ya hemos tenido pues una forma de reunirnos, posiblemente el día martes de la semana que viene, para que podamos nosotros conversar. Y no creo que no existan acuerdos, consensos, sí hay. Y hay la posibilidad de que los peruanos en una democracia entendamos eso. Más bien diríamos las formas en que nosotros vamos a poder desarrollar en adelante. Hay cosas en que podemos ponernos de acuerdo en la vida y hay cosas en que no. Entonces, en las cosas que no ponemos de acuerdo, cada uno pues seguirá trabajando y siguiendo su camino sin afectar la democracia de nuestro país. Congresista Cerrón, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con la designación del actual ministro del Interior, el ministro Barranzuela? Se han dado una serie de informaciones que tienen que ver con sanciones que él ha recibido en la policía, 158 en total. Se ha reunido con Guillermo Bermejo, tengo entendido que ejerció su defensa legal, así como la hizo también del señor Vladimir Cerrón. Hay una investigación también, si no me equivoco, en Lambayeque, de parte del Ministerio Público hacia él. ¿Cree usted que ha sido una buena designación? Nosotros no hemos tenido nada que ver en la designación de los ministros. La bancada está diciendo que no está de acuerdo. Sin embargo,
eso no significa estar en una oposición radical. Por ejemplo, me preguntaban también de la ministra Betsy Chávez. Nosotros estamos de acuerdo con su designación porque lo hizo el presidente, así como de todos los ministros, donde nosotros no hemos intervenido, pero estamos dejando nuestra posición en claro de que dejemos trabajar este gabinete, que no estamos de acuerdo con este gabinete, se incluye a todos, aunque dentro de ese ministerio estemos representados con la señora Dina Boluarte y Betsy Chávez, que son de nuestra Pero bancada, en el caso del señor Barranzuela, del ministro del Interior, hablo desde el punto de vista de la idoneidad, porque bueno, están estos antecedentes que le menciono. Bajo ese punto de vista, ¿cree usted que debe reformularse la titularidad de este ministerio? ¿El presidente debería reconsiderar? Sí, yo creo que es una tarea del señor presidente de evaluación que le corresponde. El resto sería una intromisión. Opinar no creo que sea una intromisión, simplemente es una opinión que le pido. Por eso, yo opino de que el señor presidente es el que debe evaluar, no solamente a ese ministro, la prensa debe evaluar a todos los ministerios, ¿no? Ahora, desde Perú Libre, ¿cuál es la decisión que están tomando a la interna en relación al nombramiento de prefectos, subprefectos? El señor Bellido se quejaba y decía, ni siquiera hemos podido nombrar prefectos y subprefectos en regiones, distritos. Ahora, con la presencia del señor, en el Ministerio del Interior, ¿cuál va a ser la decisión que ustedes están tomando? ¿Ya tienen, digamos, incluso un cuadro de posibles prefectos, subprefectos en las regiones de todo el país? Yo creo que ese es un tema que le corresponde al Ejecutivo, no está dentro de la función de los congresistas, y bueno, cualquier tema que se diga está al margen de ello. Congresista Cerrón, ¿cree usted que este gabinete marca una ruta hacia la, entre comillas, derechización del gobierno? Dejémoslo trabajar. Estamos nosotros avisorando, estamos alucinando a veces, cuando no se le da la oportunidad a las personas a desarrollarse. Me hace recordar que cuando el presidente Pedro Castillo con olor, sabor y color a pueblo asumió, decían, estamos yendo hacia una Venezuela, es inevitable, que comunismo y por acá, y estamos viendo que no. Ahora de repente la señora ministra Vázquez con su gabinete nos demuestra pues un trabajo impecable, un trabajo limpio, y al cual hay que sumar. Dejémosle trabajar. Pero va hacia ese rumbo, ¿cree usted? O sea, tome en cuenta a los integrantes de este nuevo gabinete. Hay algunos miembros de su bancada que han mencionado eso, ¿no? Que hay ministros de derecha. No sé si usted comparte esa opinión. Es que son de su propia bancada, ojo. Sí, es que lo que creo o no, lo que opino yo, no tiene sentido en una democracia. Sí, es importante conocer su opinión. Usted es vocero de la bancada oficialista, así que es importante realmente conocer la opinión de todos los parlamentarios. Sí, y también le digo a la prensa, una opinión es una opinión. ¿Qué sentido tiene una opinión? Le decía. Yo con los hechos concretos. Hay un gabinete. Ajá. Existe un gabinete, ya tenemos los ministros. Dejémoslo trabajar. En cuanto, por ejemplo, un ministro no trabaje a favor de las mayorías, por ejemplo, no desea implementar la reforma agraria, entonces ahí sí podríamos decir que se está actuando de mala manera. Mientras tanto, mi opinión es que se deje trabajar. ¿Cuál va a ser el rol del señor Guido Bellido ya como integrante de la bancada de Perú Libre? Incluso algunos dicen, seguro que va a pedir también hasta la vocería de Perú Libre. En la interna, ¿qué se está planteando para trabajar y sumarlo a este grupo de la bancada de Perú Libre? Bueno, felicitar al señor Guido Bellido, al congresista Guido Bellido, por el trabajo que ha desarrollado, ha generado polémica, ha desarrollado también esperanzas, ha ido a solucionar como premier a diversos puntos del país, y espero que todos los ministros a partir de ahora asuman esa condición descentralizadora de ir al lugar de los hechos, conversar con la población, y será bienvenido a nuestra bancada, y si tiene que asumir un cargo democráticamente, no hay ningún inconveniente, hay que pues seguir trabajando en estos respetos de la democracia. Si la democracia lo define dentro de la bancada, bienvenido, está con todo el apoyo, y yo considero que es un buen ejemplo de la democracia en nuestro país. Muy bien, señor congresista Valdemar Cerrón, muchas gracias. Esperamos que esta oportunidad de conversar aquí en estudios se repita, mejor dicho, de manera más frecuente, porque siempre es bueno escuchar a todas las voces en RPP, siempre lo hacemos así. Gracias. Muchísimas gracias, felicitaciones y que sigan disfrutando de su aniversario. A todo el Perú, muy gentil. Felicidades. Muy gentil por sus palabras, el vocero de la bancada de Perú Libre, Valdemar Cerrón. ¿Qué más tenemos, Jorge?
Sí, bueno, bastante conciliador en este caso el señor Valdemar Cerrón, pidiendo que se deje trabajar al nuevo gabinete. Esperemos que así sea además Carlos, ¿no? Por el bien de la gobernabilidad además. Ahora